Muy amables. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, voy a hablar durante 1 hora y media, con lo cual probablemente diga la mitad de la segunda oración en 1 hora y media, conociéndome, porque me han prohibido algunas cosas en las curaciones, porque me he sometido a una terapia de cristales, pero todavía tengo diarrea verbal, no puedo manejarlo. Así que me han pedido que reflexione sobre este tema, que es la conciencia. Y he pensado en ello. Una cosa, no sirve pasar las diapositivas con este encuadre alargado, porque la imagen es cuadrada. Así que he pensado en este tema, en qué es la conciencia. He pensado en eso y he concluido que la conciencia lo es todo. Así que gracias por venir. Que tengan un buen día, espero que disfruten, que tengan un buen regreso a casa. Pero en esa sola oración, la conciencia lo es todo. Todo cambia. Porque nuestras percepciones de lo que es la conciencia es que está aquí en algún lado y que no está en otro lado. Bueno, en realidad la conciencia es todo. Así que lo que la conciencia es información. Toda información viene de la conciencia. ¿De dónde demonios más? ¿De qué otro lado podría venir? Ya saben, la fuente de toda información es la conciencia. La gente dice, ¿y qué de la información que viene de esta máquina, de este artilugio? ¿De dónde piensan que viene esa información? ¿Quién construyó ese artilugio? ¿Quién tuvo la idea para ese artilugio? De lo que ha sido programado para ser comunicado a través de ese artilugio. Todo fue hecho por la conciencia. Todo es conciencia. Los pensamientos son información. Los pensamientos son información para nosotros mismos. Conversamos con nosotros mismos a través de los pensamientos. Y los pensamientos entonces se manifiestan hacia afuera, se convierten en otra forma de información. Ideas, sabiduría, estupidez, percepciones y reacciones de toda clase son información manifestándose desde la conciencia. Las emociones son información. Todo lo que existe es información y nosotros comunicamos estos pensamientos a través del lenguaje y de otras formas, pero la fuente de todo eso es la conciencia en diferentes estados de percepción. Así que hablamos de la gran sociedad de la información y de la gran cuadrícula informativa, pero ¿qué otra cosa son sino la conciencia interactuando consigo misma? Es solamente una expresión tecnológica de la conciencia. Y no solamente nos comunicamos a través de los pensamientos y la conciencia en el mundo de lo que vemos, sino que también en el mundo de lo que no vemos, que por cierto es donde está casi todo lo que existe. Así que a través de la generación de frecuencia, los pensamientos, las emociones, son todas diferentes clases de frecuencia, dependiendo del pensamiento, la emoción y las intenciones detrás de ellos. Estamos generando estas frecuencias, estos campos de frecuencias que llamamos pensamientos y emociones, y estamos interactuando con el infinito campo de la conciencia a través del mundo, de lo que se puede ver. Así que potencialmente podemos tener un intercambio de información, si abrimos nuestras mentes y lo permitimos, entre la conciencia expandida, flotando en el infinito, y la mente que percibe los 5 sentidos. O podemos cerrar la mente que percibe 5 sentidos y solamente operar en esa mente básica, en esa fracción de posibilidades. Así que vivimos en una realidad virtual interactiva. Afectamos la realidad con lo que ponemos en ella en términos de conciencia, en la forma de información, en sus múltiples formas, y somos afectados por la información que recibimos de todo el conjunto. ¿Y qué es la realidad? Es información interactuando con información. Y dicho de otra forma, es conciencia interactuando con conciencia.
todo es conciencia y, en última instancia, la misma conciencia. No somos nuestras etiquetas, somos el entendimiento experimentando las etiquetas. Mucha gente está desconectada de su verdadero ser infinito y está influenciada por la autoidentificación con las etiquetas. Soy un hombre, soy una mujer, soy negro, soy blanco, soy judío, soy cristiano, soy hindú, soy musulmán. Estas son solamente experiencias que nuestra conciencia está teniendo, pero estamos siendo manipulados para identificarnos con ellas y entonces disminuir la percepción de nuestro propio ser. Somos efectivamente percepción infinita experimentándose a sí misma. Y Ethel pagando las cuentas y Bill manejando el colectivo es simplemente un nombre para otra experiencia que esa percepción infinita está teniendo para experimentarse a sí misma. Así que lo que nosotros llamamos humano o extraterrestre o cualquier otra cosa es un punto de observación dentro de esta percepción infinita. Y la vastedad o la limitación que le permitamos a este punto de observación dictamina la realidad que experimentamos y colectivamente dictamina la sociedad en la que nos movemos. Y por supuesto, no todas las conciencias, los puntos de observación están al mismo nivel de entendimiento, así que no debo preocuparme. Así que, ¿qué es la conciencia? Es percepción, es un estado de estar consciente. Más allá de toda forma, cuando llegas a la verdadera visión, es un estado de percepción. Pero, ¿qué tan perceptivo? Eso es lo que determina todo. Qué tan perceptivo sea. Porque mientras más perceptivos nos volvamos, más entenderemos la realidad que estamos experimentando. Pero si es un manipulador que desea controlar la población estándar, entonces tienes que controlar esa percepción para poder limitarla todo lo que sea posible. Y en esa oración describo la conspiración global y el por qué unos pocos controlan a muchos. Porque más allá del mundo que vemos, el cual es tremendamente pequeño, como veremos más adelante, hay infinitas posibilidades. Y tratar de manipular, de engañar a la gente que ha abierto su mente para ir más allá de esta realidad y adquirió visión, inspiración, percepción de más allá de este mundo visible, es una pesadilla. Pero si puedes mantener a la gente solamente dentro del mundo de lo visible, tendrás a todos funcionando solamente en los niveles que permiten los 5 sentidos y percibiendo todo a través de los 5 sentidos. Entonces puedes así controlar su percepción y así puedes controlarlos. Así que nosotros podemos estar teniendo una experiencia, un punto de observación llamado humano y estar interactuando con esta realidad a través de lo que llamamos los 5 sentidos, pero no ser hipnotizados, controlados y limitados por ellos, porque podemos abrir nuestra percepción más allá de los 5 sentidos hacia ese gran campo de posibilidades y probabilidades y potencialidades donde podemos obtener ya sea visión o entendimiento y conocimiento intuitivo que los 5 sentidos no proveen. O nos podemos volver tan enfocados, tan inmersos en la realidad de los 5 sentidos solamente, que nos autoidentifiquemos con nuestras etiquetas como la representación de los seres que somos, en vez de ser lo que la verdadera visión está experimentando. Ahora, este punto de observación también dictamina nuestro punto de percepción, y la percepción es lo que dictamina todo, como veremos más adelante. Por eso es que toda esta conspiración global se trata de secuestrar
la percepción humana porque saben que de ahí viene todo lo demás. Y un punto de observación y percepción también se convierte en nuestro punto de autoidentificación. Si nosotros solamente percibimos el mundo de 5 centavos y miramos alrededor desde una perspectiva de 5 centavos, como que todo está separado de todo lo demás, nada está conectado, todo es azar, y todos somos seres pequeños, yo no tengo poder, ¿qué puedo hacer yo? Y este control de nuestra propia identidad es lo que en última instancia controla nuestra realidad colectiva. Porque estas son dos percepciones de la propia identidad. Una dice, yo soy todo lo que hay, lo que ha habido y lo que puede haber, teniendo una experiencia llamada mi nombre, mi cultura, mi nivel de ingresos, mi religión. Y esta otra dice, esas etiquetas soy yo, eso es lo que yo soy. Soy algo pequeño, no tengo poder. Y como no tengo poder, tengo que mirar hacia arriba, a la autoridad, para que me diga qué pensar, para que me diga qué hacer, porque yo no tengo la capacidad para hacer eso, porque soy solamente un pequeño e insignificante yo. Y estos dos, que no son más que percepciones, crearán experiencias dramáticamente diferentes, porque la percepción se convierte en experiencia de formas en las que ya voy a hablar. Y la conciencia aislada, quiero decir cuando el foco de atención está tan completamente basado en los 5 sentidos que cortamos la influencia con nuestro ser superior. La conciencia aislada es el sueño de los manipuladores. Por eso es que nos quieren ahí, porque es percepción sin radar, sin contexto. Esto viene dentro de esta UFO, de este ruedo extraterrestre, y así es como llega a nosotros. Percepción sin radar. Si solamente eres percepción, si tu única influencia es la realidad de los 5 sentidos, entonces, ¿dónde vas a mirar para obtener la respuesta a esta realidad? ¿A quién eres? ¿Dónde estás? ¿O a qué demonios es lo que está pasando? Vas a buscar en esta realidad para obtener esa información, porque es la única realidad que percibes que existe. ¿Y qué es lo que recibirás? El sistema educativo, los medios, discursos políticos, Silicon Valley. Y ahí es cuando nos convertimos en el mundo y del mundo. Porque esta percepción del mundo es todo lo que hay. Y no puedes tener contexto. Y el contexto lo es todo. Porque puedes ver cosas como sucesos individuales e individuos separados. Y en y desde ellos se ve de cierta forma. Pero conéctalos, únelos. Y la forma en la que se relacionan entre ellos les proveen contexto. Y todas esas mismas situaciones, personas, esos sucesos ocurriendo, se ven totalmente diferentes a como se veían antes. Así que entonces la percepción es la creadora de la realidad. Y eso que está en las sombras, que yo en última instancia diría que no es humano, sabe eso. Y sabe que si puede controlar nuestra percepción, controlará nuestra realidad, porque la percepción es donde toda la vida se desarrolla y donde todas las experiencias se manifiestan. Y de nuevo, por razones a las que ya llegaremos. Leonardo da Vinci dijo, nuestro conocimiento tiene su origen en nuestra percepción. Y hasta cierto punto eso es cierto, porque lo que percibimos está dictando qué conocimiento o información estamos permitiendo que ingrese y absorbiendo y aceptando, haciendo parte de nuestra realidad, y cuál rechazamos. Así que eso es verdad, pero puedes verlo de otra forma. Como que toda nuestra percepción se origina en nuestro conocimiento, en nuestra información. ¿De dónde viene esta percepción? Viene de la información que recibimos. Esto podría tener la forma de una experiencia personal, puede tener la forma de las noticias de las 9, puede tener la forma de alguna carrera en una universidad, pero a través de estas fuentes de información, nosotros construimos nuestras percepciones. Así que si puedes controlar esas fuentes de información, puedes impactar masivamente sobre las percepciones de la realidad de la gente. El conocimiento viene de la información.
Y de la información y el conocimiento viene la percepción. Y ese conocimiento no es necesario que sea exacto, simplemente pueden ser tus creencias. Y esta es la llave de las percepciones y las frecuencias. Así que todo pensamiento, toda emoción es una frecuencia bien conocida actualmente. Y la naturaleza del pensamiento, la naturaleza de la emoción, la naturaleza de la intención detrás de ellas dictamina la frecuencia. Por eso es que la gente que está en estados de ansiedad o depresión dicen: hoy me siento muy pesado. Sí, porque eso dictamina un estado vibracional bajo que se siente pesado. Y juntos, las percepciones ocurren en diferentes bandas de frecuencia, de acuerdo a la naturaleza de la percepción. Así que eso, la percepción del mundo y de la propia identidad, estarán en una banda muy angosta de frecuencia. ¿Por qué? Porque está reflejando una banda de frecuencia muy angosta de posibilidades, una banda muy angosta de la propia percepción. Esto es vital para el cómo crearemos la realidad, para cómo la veremos. Ahora, esa percepción del ser y la realidad está mucho más expandida, está en una banda de frecuencia mucho más alta y por lo tanto manifestará una realidad diferente. Y la naturaleza de la frecuencia en la que estamos operando, en la que estamos funcionando, dictamina si estamos atrapados en esa caja, en esa prisión de la percepción de 5 centavos, o si vamos a empezar a tener acceso a la realidad que está más allá de eso y empezar a ser inspirados por el conocimiento intuitivo, por lo interior, por una conciencia más allá del mundo de los 5 sentidos, de los medios y el mainstream y todo lo demás. Como dijo Einstein, todo es energía y eso es todo. Haz coincidir tu frecuencia con la realidad que quieres y no podrás evitar obtener esa realidad. Así que la percepción lo es todo. Y esta es la puerta. Esta es la puerta que se abre para poder ir más allá de esta prisión mental que llamamos sociedad humana. Los accidentes ocurren, eso es lo que todo el mundo dice. Pero en un universo cuántico no existe nada como los accidentes, solamente posibilidades y probabilidades agrupadas en la existencia por la percepción. Porque nuestras percepciones y las frecuencias que ocurren dictaminan lo que se manifiesta como experiencia. Esta es una frase de Werner Heisenberg, uno de los pioneros de la física cuántica. Él dice: los átomos son partículas elementales, en sí mismas no son reales, y en verdad que no lo son. Ellos forman un mundo de potencialidades o posibilidades, más que un solo conjunto de cosas o de hechos. Esto es este espectro de potencialidades y posibilidades con el que estamos interactuando todo el tiempo. Y el cómo interactuamos con él es dictaminado por nuestra percepción y nuestra propia identidad. Este campo, este infinito espectro de conciencia y conocimiento del que estoy hablando, más allá del mundo de lo que se ve, es este campo cuántico de potencialidades y posibilidades. Y todo lo que interactuamos con eso, cuanto más lejos podamos ir dentro de él, dictamina nuestra experiencia y nuestra posibilidad. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos como seres pequeños, no tengo poder, todo está separado de todo, conozco a mis superiores, conozco a mis amos, debo obedecerles, entonces esa angosta banda de identidad propia se convierte en la angosta banda dentro de la cual nosotros interactuamos con este espectro de potencialidades y posibilidades. Y entonces lo que nosotros sacamos de toda esa potencialidad es una experiencia que coincide con el rango
y el estado de percepción con el cual estamos interactuando con ese espectro. Si ustedes se ven a sí mismos como una conciencia infinita teniendo una experiencia, como una potencialidad de todo lo que ha sido y de todo lo que puede ser, entonces empezarán a interactuar con este espectro cuántico de posibilidades y probabilidades en una forma mucho más amplificada y a un nivel más alto de frecuencia, y entonces las experiencias y posibilidades que sacamos de ese espectro resultan magníficamente expandidas comparadas con la imagen anterior, porque están coincidiendo con la percepción del ser y la realidad. Esta es la razón por la que cuando la gente que afronta este proceso, mucha gente en esta sala entenderá de lo que estoy hablando. Cuando comienzan a experimentar el llamado despertar, en otras palabras, el salir del programa, empiezan a ver que la sincronicidad aparece de repente en sus vidas. La sorprendente frase ¡qué coincidencia! O del tipo, ¿cuántas cosas milagrosas que están pasando? Y entonces dicen, ¿por qué no me pasaban antes? Porque antes estabas ahí abajo y ahora estás ahí arriba. Entonces la potencialidad de la manifestación resulta fuertemente expandida y está limitada únicamente por nuestro sentido de la limitación y nada más. Y entonces ven esto, como dice una frase que uso en mis libros, lo que crees es lo que percibes y lo que percibes es lo que experimentas. Y eso es lo que vemos en el efecto placebo, en el que diferentes personas toman ciertas drogas en un test y otros toman pastillas de azúcar, y la gente que toma las pastillas de azúcar reacciona de la misma forma que lo harían si hubieran tomado las drogas. Y he visto estudios en los que la gente había sido sometida a estos exámenes a ciegas, a estas pruebas placebo, simulando ser remedios para la calvicie, y a la gente que tomó las pastillas de azúcar le empezó a crecer el cabello. Porque el placebo es una creencia en los efectos, la cual se convierte en el efecto. La gente va a lugares como Lourdes y algunos de ellos tienen lo que llaman curaciones milagrosas debido a la intervención divina. ¿Pero es así? ¿Es intervención divina o es la creencia en la intervención divina? Porque nuestra percepción se convierte en la realidad que experimentamos. Caminar por las brasas. Yo he visto gente, mucha gente en esta sala debe haberlas visto también, gente que camina sobre las brasas. Eso es imposible, amigo, no se puede hacer eso. Yo lo he visto, sin quemarse. Pero si vas y caminas sobre las brasas, con la creencia, con la percepción de que te vas a quemar, entonces te vayan llamando a una ambulancia porque te vas a quemar. Pero yendo hacia otro nivel de realidad, que no interactúa con la potencialidad y la posibilidad en la misma forma. Puedes caminar sobre las brasas y no quemarte porque una ilusión solamente puede hacerle daño a una ilusión si crees en ella y la percibes. Solo así. Este es el poder que tenemos y que ha sido sistemáticamente y que es sistemáticamente borrado de nosotros. Desde la cuna hasta la tumba, en el juego de la vida, la percepción lo es todo. Bill Hicks, un gran comediante norteamericano que falleció siendo muy joven, dijo, toda materia es meramente energía condensada. A una baja vibración, todos somos una conciencia experimentándose a sí misma, subjetivamente. No existe lo que llaman muerte. La vida es solamente un sueño y somos la imaginación de nosotros. Y nuestra imaginación del ser, nuestra percepción del ser, se convierte en el ser que experimentamos. Y esa es la razón por la que todo este sistema de control se enfoca totalmente en secuestrar la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Quién creó nuestra realidad? Nosotros lo hicimos, pero hay una gran salvedad en eso, de la que hablaremos conforme vayamos avanzando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos esta realidad? Cuando ven las computadoras, la Internet, el Wi-Fi, eso es solamente una extensión tecnológica, una expresión tecnológica de cómo creamos la realidad. Pensamos que es muy real. Probablemente hay Wi-Fi en este edificio, y si hay, ¿dónde está? Nadie puede verlo. Y si le dicen a alguien que no sabe nada sobre computadoras o del Wi-Fi o del Internet, en esta habitación hay un espectro de posibilidades, de probabilidades e información
al que puedes acceder desde cualquier lugar del mundo y ver una pantalla que cualquiera con una computadora en cualquier lugar del mundo puede ver. La gente que no sabe nada de computadoras, los que no saben nada de Wi-Fi te dirán, ¿estás loco? ¿Dónde está? Los 5 sentidos no pueden verlo, por lo tanto, eso no puede existir. ¿Dónde está? Pero por supuesto, cuando ustedes se ponen a hablar con gente que conoce sobre el Wi-Fi, que sabe sobre computadoras, sobre Internet, y les dicen, ¿saben que hay un espectro de información en esta sala a la que se puede acceder? Oh, sí, el Wi-Fi, sabemos lo que es. ¿Y saben cuál es la diferencia entre eso? Es un montón de mentiras, amigo. Y sí, conozco, sé de lo que hablas. La información, de eso se trata todo. Estamos interactuando con este espectro infinito de conciencia, de posibilidades y de potencialidades, exactamente de la misma forma. Es como un Wi-Fi cósmico. Y yo incluso lo llamo la Internet cósmica. Interactuamos en un nivel de onda, en un nivel electromagnético, en un nivel eléctrico, y manifestamos este mundo. Creemos que es totalmente real, de la misma manera que una computadora manifiesta el mundo de Internet. La gente, ya saben, si le preguntan a la gente qué es la Internet, ellos dirán, es muchos sitios web, gráficos, fotos animadas, es imágenes, texto. Sí, eso es. Pero solamente en la pantalla. En ningún otro lado la Internet se ve así. En todos los otros lados es radiación, campos de información, códigos electrónicos y todo ese tipo de cosas. Solamente en la pantalla existe la Internet o lo que percibimos como Internet. En el único lugar en el que existe esta realidad que llamamos la realidad física de 5 centavos, el mundo físico, es en nuestras cabezas. Cuando la hemos decodificado solamente, de la misma básica manera en la que una computadora decodifica el Wi-Fi. Los cimientos de esta realidad, de esta construcción que llamamos el universo, de esta realidad interactiva que llamamos el universo, son ondas, es información con formas de onda, y a través de los 5 sentidos esa información en forma de onda se convierte en información eléctrica y entonces se convierte en impulsos holográficos, en información digital. Mientras construyamos nuestra realidad de la misma forma que un disco de computadora construye esa realidad desde el Wi-Fi en nuestras cabezas, el mundo que estamos convencidos de que está en el exterior, porque así es como lo experimentamos, está en realidad en nuestro interior. Incluso las palabras tienen la forma de onda, el mismo proceso. Mientras estoy hablando ahora, mis cuerdas vocales están creando un espectro vibracional de ondas de información. Y recién cuando el que escucha decodifica esa información de las ondas al lenguaje que percibimos, que estoy hablando ahora, recién entonces escuchamos las palabras. No son palabras lo que pasa entre nosotros, son espectros de información que se convierten en palabras cuando son decodificadas en lenguaje. Así que las ondas se convierten en lo digital, se convierten en la ilusión física holográfica, y esa es la realidad que estamos experimentando ahora. Así que toda esta información al poco tiempo pone todo este ruedo extraterrestre entero bajo una luz completamente diferente. Una luz bajo la cual muchos de los que han descrito sus experiencias, las cuales desde un nivel de percepción de 5 centavos suenan imposibles y ridículas, pueden ser lógicamente y fácilmente explicadas. ¿Qué hay de los 5 sentidos? Toman la información en forma de onda y la convierten en información eléctrica, la envían al cerebro y el cerebro decodifica eso como información digital y holográfica a la que llamamos el mundo exterior. Estas diferentes partes del cerebro se especializan y decodifican los diferentes sentidos, y entonces el cerebro como un conjunto construye esta realidad. Esta es una frase de un filósofo occidental llamado Alan Watts, que tiene muchas frases grandiosas y que creo que murió en 1975. Él dice, sin el cerebro el mundo carece de luz, calor, peso, solidez, movimiento, espacio, tiempo o cualquier otro aspecto imaginable.
Todos estos fenómenos son interacciones o transacciones de vibraciones con una cierta disposición de neuronas. Dicho de otra manera, ¿esto no es real? ¿Qué es lo real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, de lo que puedes oler, probar o ver, entonces real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Y qué es lo que interpreta esas señales? La percepción. Y esta decodificación de esta información se hace como, esto es de una revista de ciencia de primer nivel. Cada segundo, 11 millones de sensaciones crepitan a través de estas sendas cerebrales. El cerebro se confronta con una gran conjunción de imágenes, sonidos y olores, lo cual es rigurosamente filtrado hasta que solo queda con una lista manejable de alrededor de 40 de 11 millones. Entonces, esas 40 sensaciones por segundo crean lo que percibimos como la realidad. Las posibilidades de manipular esa realidad son infinitas. Perder el tiempo hablando de abducciones es muy fácil. Y estuve viendo un video esta semana de un neurocientífico en el que decía que la forma en la que el cerebro crea la realidad de la forma que estoy describiendo es a través de expectativas previas. Como percibe que es esta realidad, es como construirá esta realidad. Ahora, esa conexión abre de par en par la puerta de la manipulación de la percepción. Pero yo iría más allá y diría, en vez de tener expectativas previas de mucho mayor alcance, ellos están programando las expectativas programadas que vienen de toda una vida de programación a la que llamamos vida humana. Este neurocientífico también dijo que el yo o el mí es una alucinación controlada, generada por el cerebro. Bueno, podría estar siendo generada por el cerebro o desde el cerebro, pero es generada a través del cerebro. Porque, ¿qué es lo que el cerebro está decodificando para crear esta alucinación controlada? La información recibida. Controla eso y controlarás la alucinación. La realidad que experimentamos es generada por la información recibida por el cerebro e interpretada por la percepción. Y debemos seguir regresando a la misma palabra, porque esta es la base de todo. Así que una de estas alucinaciones controladas es la de que el mundo está fuera de nosotros, cuando está aquí, todo el tiempo. Y si puedes manipular una computadora para decirle qué debe tomar de la señal de Wi-Fi y poner en la pantalla, así que se puede hacer lo mismo con la humanidad si sabes lo que estás haciendo. Esta es una frase de Max Planck, otro pionero de la teoría cuántica. Considero la conciencia como algo fundamental. Considero la materia como una derivación de la conciencia. Personalmente considero la materia como una ilusión causada por esta frecuencia en particular y por la forma en la que la decodificamos. Pero esto da una idea de cuán loco es todo esto. Esta es una frase de un científico llamado Robert Lanza, de un libro llamado Biocentrismo. Él describe lo que pasa en nosotros para poder ver la luz de una vela en la llama, algo tan simple como eso. La llama, dice, está emitiendo fotones o pequeños paquetes de energía electromagnética, cada uno emitiendo pulsos eléctricos y magnéticos. Estas ondas electromagnéticas invisibles chocan contra la retina humana y sí, y solo sí, hay que mencionar que las ondas miden entre 400 y 700 nanómetros de largo entre cresta y cresta, por lo cual su energía permite entregar un estímulo para llegar a 8 millones de células en forma de cono en la retina.
Cada una a intervalos envía un pulso eléctrico a una neurona vecina y además de esto viajan 250 millas por hora hasta que llegan al lóbulo óptico del cerebro. Es la parte trasera del cerebro la que decodifica la realidad visual. En la parte trasera de la cabeza. Ahí una compleja cascada de neuronas se activa por el estímulo que ingresa y nosotros percibimos subjetivamente esta experiencia como un brillo amarillo ocurriendo en un lugar que hemos sido condicionados para llamar el mundo externo. La realidad que pensamos que estamos experimentando no es nada como lo que realmente estamos experimentando. Un árbol que cae hace ruido solamente si lo escuchas. ¿Qué? Eso es una locura. No lo es. Porque cuando un árbol que cae hace ruido, pasa lo mismo con mi voz. Para que se convierta en palabras tiene que haber un decodificador, un receptor que haga eso, otra persona. Así que la caída del árbol lo que hace es distorsionar ese espectro energético y crear una distorsión vibratoria. Si no hay nadie ahí, entonces no hace ruido. Si hay alguien ahí, esa distorsión es decodificada por los sentidos auditivos en una forma eléctrica. Las envía al cerebro y el cerebro escucha el sonido de lo que llamamos la caída de un árbol. Ahora, pongan todo esto junto y de repente estas aparentemente fantásticas e imposibles descripciones de experiencias de gente que dice que interactúa con extraterrestres, con seres, con entidades, llegan a un nuevo, completo y simple nivel de descripción. Todo lo que llamamos real, dice Niels Bohr, otro gran pionero de la física cuántica, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no podemos considerar reales. Esto es un átomo. Nos han dicho que los átomos crean el mundo físico y que por eso es físico. Los átomos no son sólidos. Tienes el núcleo, tienes los electrones girando alrededor y el espacio entre ellos es gigantesco. El espacio que está siendo mostrado en la pantalla solo es de ese tamaño para que entre en la pantalla. En realidad es mucho más grande que eso. Los átomos no son sólidos y al final, si sigues profundizando lo suficiente, verás que el núcleo y los electrones tampoco. No pueden hacer un mundo sólido. Pero no tiene que ser así, porque el mundo no es sólido. Actualmente estoy caminando alrededor en mi propia cabeza, en mi propia percepción, en mi propia alucinación controlada. Esta es otra gran frase. Si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de un maní, el átomo tendría el tamaño de un estadio de béisbol. Si nos deshacemos de todo el espacio vacío dentro de nuestros átomos, seríamos capaces, cada uno de nosotros, de caber dentro de una partícula de polvo y la humanidad entera ocuparía el volumen de un cubo de azúcar. No existe lo físico, solamente la percepción decodificada de ello. Lo que llamamos la realidad física es holográfica. En realidad no está fuera de nosotros. Parece estarlo, pero lo que estamos experimentando está dentro de nosotros. La vida humana es como mirar una película de realidad virtual. La pregunta es, ¿vamos a mirarla con el casco puesto? Y verla de la forma en la que aquellos que desean dictaminar los eventos quieren que la veamos. O vamos a abrir nuestro conocimiento y ver el panorama más allá de eso y entonces mirar a este mundo y decir, es una mierda. Sí, es exactamente lo que es. Un engaño, una ilusión. ¿Y qué es lo que está pasando cuando la gente juega estos sofisticados juegos de computadora? Son secuestrados dentro del mismo proceso de decodificación de 5 centavos a través del cual creamos nuestra realidad, a través del casco, a través de los anteojos, a través de los auriculares. El cerebro está siendo secuestrado. Las fuentes de información normales están siendo anuladas y entonces eso crea una realidad, la cual
conforme la tecnología avanza y avanza, se va acercando y acercando y acercando a la realidad que estamos experimentando como el mundo. Y estos juegos de computadora pueden verse sorprendentemente reales, porque el cerebro ha sido secuestrado, usando los mismos procesos básicos con los que creamos esta realidad. Y como dije antes, mientras más sofisticados son, se vuelven más reales. Y la gente puede ser introducida en nuestra realidad a través de esta realidad virtual. Se puede hacer con cualquier cosa. Así que quizás estas personas que describen sus experiencias con entidades no humanas pueden no ser tan locas como los 5 sentidos las perciben. La física de los juegos de computadora es la misma física básica que la de nuestra realidad. Internet, los juegos de computadora, todas estas cosas son espejos tecnológicos de la realidad tal como nosotros la estamos decodificando. Y hay una razón para eso, es mi opinión y la he tenido durante mucho tiempo, que este nivel de realidad de 5 centavos es en realidad una simulación. Y que este no es tanto un mundo, sino una fuente de información que estamos decodificando como un mundo aparente. Y debido a que es una simulación, no es natural, está siendo creado. Y yo sugiero que por una fuerza no humana de la que escribo en mis libros. Y esta es la razón por la que cuando la gente dice, bueno, si creamos nuestra propia realidad, ¿cómo puedo ver las mismas luces que todos los demás? Y todo el mundo puede ver el mismo auto y todo el mundo ve esta casa. Porque estamos decodificando esta construcción básica que llamamos el mundo de la misma manera en la que decodificamos los juegos de computadora. Y no van a verlo. Si están en este mundo y son de él, o van a usar esa fuente de información para tratar de corregir lo que es la fuente de información, es decir, el mundo que experimentamos, cuando expanden su percepción, su conciencia, más allá del programa, más allá de la limitación de frecuencia del programa. Entonces empiezan a tener revelaciones que vienen de ese mundo. Quizás no puedas salir y mirar hacia atrás y verlo, pero escuchas algo, solamente sabes, lo percibes, tienes una inspiración, entendimiento, conocimiento intuitivo del mundo en el que vives porque has avanzado. Ya no estás totalmente controlado por la información recibida, por esta simulación, el nivel donde están los 5 sentidos, si es que ahí es solamente donde operamos. Y así que este es el mundo real del que habla la gente, el cual no es del todo real. Y así que cuando la gente habla del hecho de haber sido succionados por algún haz de luz dentro de una nave, entonces a lo que la gente reacciona una y otra vez es a la información. Es como el Wi-Fi. Oh, eso es un montón de tonterías. Oh, sí, lo entiendo. Si ustedes creen que el mundo es físico y sólido, y que el cuerpo humano es físico y sólido, primero que nada, cosas como, por ejemplo, cambiar de forma, se vuelven imposibles. Pero una vez que se dan cuenta de que no es sólido, que es un espectro de información, y de que puede haber campos híbridos de información que son diferentes de lo que nosotros llamamos formas genéticas, entonces puedes moverte entre esas dos, y para el observador, al tiempo que decodifica ese espectro de información aquí, le parece que has cambiado de una forma a otra. Y la gente dirá, no se puede hacer eso, no se puede cambiar de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido, no se puede. Pero no existe lo sólido. Todo es espectros de información siendo decodificados. Así que cuando la gente dice, un cuerpo sólido no puede ser llevado a una nave por un haz de luz, pero no existe lo físico. Por lo tanto, todo se vuelve posible cuando te das cuenta de eso. Y mantener a la gente en la oscuridad significa que la gente va a descartar sucesos que están ocurriendo porque no pueden percibir cómo podrían pasar. Así funciona la corriente principal de la ciencia. No podemos entender cómo es que puede pasar, así que no puede estar pasando. Alguien que esté en el campo de la investigación extraterrestre sabrá de lo que hablo. En vez
de mirar algo y decir, miren las evidencias, está ocurriendo, así que, ¿cómo está ocurriendo? Que es lo que la gente con verdadera inteligencia haría. Y así de ridícula es esta realidad. Aunque sea ilusoria, el observador la decodifica. Esto es de un artículo de un medio masivo. Tu vida entera, porque muchas historias saldrán a la luz, incluso de algunas áreas de la ciencia de primera línea están diciendo esto. Toda tu vida es una ilusión. Nuevas investigaciones respaldan la teoría de que el mundo no existe hasta que lo miramos. Acá otra palabra que uso en vez de... Ahora lo vemos en un segundo. La mecánica cuántica establece que la realidad no existe hasta que es medida. Yo diría que esta realidad no existe hasta que es decodificada. Y el proceso de focalizar, el proceso de lo que llaman mirar, activa ese proceso de decodificación. De la misma forma que el árbol que cae no hace ruido, esta realidad, cuando no está siendo decodificada, es información, una construcción en forma de ola, de onda. Tu mente puede controlar la materia, dicen los físicos. Las partículas atómicas también son mostradas como siendo ondas. Muchos científicos han sido engañados porque dicen, ¿cómo puede algo ser una partícula en una ola? Bueno, porque es una onda. Y entonces es decodificada por el acto de la observación y de la focalización y se convierte en una partícula. Pero solo son dos aspectos de la misma información. Todo esto nos muestra que se manifiestan como ondas o como partículas, dependiendo de dónde estaba ese alguien mirando, decodificando. La observación influencia la realidad física de las partículas. Y en un lenguaje más técnico, la observación hace colapsar la función de onda. La decodificación colapsa la función de onda en un mundo holográfico, que pensamos que está fuera de nosotros. Lo llaman el efecto del observador en la ciencia. Yo lo llamaría el efecto decodificador. Esta es una frase del Premio Nobel de Física John Wheeler. Ningún fenómeno es un fenómeno real hasta que se convierte en un fenómeno observado y un fenómeno decodificado. Hasta que eso no ocurre, es una onda en el espectro de la información. Y algo muy loco también es que todo esto está sucediendo en una angosta banda de frecuencia, tan estrecha que es gracioso. La cantidad de realidad infinita, es decir, conciencia infinita que podemos percibir es ridícula hasta el punto de la locura. De acuerdo a las corrientes científicas principales, el espectro eléctrico que llamamos luz es apenas 5% de lo que existe en el universo. Algunos dicen que más, pero no mucho más. Y todo el resto, ya saben, los científicos hablan sobre la energía oscura y la materia oscura. Yo en realidad no me compro esa explicación con los detalles que ellos muestran, pero es seguro decir que todo, excepto una pequeña fracción de realidad, incluido este universo, no está siendo visto por nosotros. E incluso más hilarante es el hecho de que dentro de ese apenas 5%, todo lo que podemos ver de eso es ese pedacito que los científicos llaman la luz visible. Ese es el único mundo que podemos percibir a través de los 5 sentidos. Y si permanecemos en esos 5 sentidos, y si percibimos eso solamente, si tomamos nuestras percepciones de esos soportes profundamente limitados, nuestra percepción de la propia identidad tomada de esos soportes profundamente limitados, terminaremos en una caja de frecuencia de percepción, mientras el infinito yace más allá de ella. Y así que, debido a que solo podemos ver una angosta banda de frecuencia, repito, cuando la gente dice, hey, un ovni apareció de la nada, y entonces desapareció, se fue de repente, o cuando alguien dice, esa entidad apareció enfrente mío, salió de la nada, yo quiero decir, yo no fui a buscarla, simplemente estaba ahí, y entonces desapareció.
Los 5 sentidos presionan Enter porque eso es lo que es. La información presiona Enter, logra la reacción del programa. Y es ridículo, no puede simplemente aparecer y desaparecer. Bueno, si apareces o entras a la banda de frecuencia que la gente está decodificando en lo que llamamos el mundo visible, entonces ellos no estarán decodificando, tú no estarás decodificando, le das Enter y ahora de repente ellos te están decodificando a ti. Para el observador aparecen de ninguna parte, solo aparecieron. Entraron a la banda de frecuencia que podemos ver. Lo mismo cuando se van. Lo mismo otra vez. Estas cosas se pueden explicar fácilmente, pero solamente con algún tipo de entendimiento básico de la realidad. Y por eso es que este sistema no quiere que entendamos esto. Ellos quieren que pensemos que todo esto es físico, que todo esto es real, que todo está fuera de nosotros, porque entonces nosotros sacudimos las manos constantemente diciendo, no es posible, eso no puede pasar, eso es ridículo. ¿Por qué estamos esclavizados por la ilusión? Porque no hay nada malo con las ilusiones, con decodificar ilusiones. Las ilusiones solamente nos controlan cuando pensamos que son reales, cuando creemos que son reales. Cuando sabemos que son ilusiones y las decodificamos, podemos usarlas, podemos divertirnos con ellas. La razón por la que estas ilusiones están esclavizándonos es porque fueron hechas para eso. No puedo profundizar en esto ahora porque quiero hablar sobre el asunto de hoy, pero hay una red de control humano que en última instancia se mueve dentro de los reinos, más allá de este reino de la visión humana, dentro de los reinos no visibles y que tiene un origen no humano, una araña no humana en el centro de la red, si lo prefieren así, y que vienen a nuestra realidad con la forma de linajes familiares, sociedades secretas y así, que generan acontecimientos en el mundo de lo visible. Y el verdadero cimiento de este control es el control de la percepción por todas las razones que estoy mencionando. ¿Quién crea nuestra realidad? Nosotros lo hacemos, pero nosotros lo hacemos en el sentido de que nuestro cerebro decodifica, interpreta la realidad. Pero interpreta la realidad sobre la base de la información recibida. Por lo tanto, quien sea que controle la información recibida, si no es filtrada por una mente y una conciencia despierta, dictamina las percepciones en las cuales el cerebro decodifica y estructura y construye esta alucinación controlada. Y si puedes secuestrar la información que la gente recibe, secuestras su percepción, secuestras la forma en la que ellos decodifican la realidad y se convierte en una profecía autocumplida. Y por supuesto, hasta que hace relativamente poco, el pensamiento científico, porque lo que dicen los científicos es lo que sabemos es, y lo que en realidad deberías decir, amigo, es lo que piensas que sabes ahora y que sabrás algo más después. Lo que sabemos ahora, dicen, es que una vez que el cerebro se ha formado, entonces así es como se queda. Ahora se dan cuenta de que no solo no tiene sentido, sino que en realidad ocurre lo contrario, porque hay algo llamado placidez cerebral, donde el cerebro cambia, se autocablea, basándose en ¿qué? En la información recibida. Por eso es que esta tecnología inteligente en todas sus formas está cambiando el cerebro humano, porque es una fuente de muchísima información diferente a lo que estaba ahí antes. Entonces, si ustedes a lo largo de su vida están recibiendo continuamente la misma información, la misma percepción de la realidad, su cerebro se autocableará y redirigirá a sí mismo para crear constantemente esa profecía y autocumplirla. Tengo tus percepciones, entonces te tengo a ti. Y esta es la razón por la que la vida humana, cuando la miras desde afuera de la ilusión, es un gran programa
para imponer la percepción, lo que impone la realidad experimentada. Yo lo llamo el programa de visión de túnel, que bueno, no es para una audiencia familiar. Es una prisión para nuestra mente, una prisión para nuestra percepción. Y yo también lo llamo la estampilla del consenso, porque lo que es una angosta franja de posibilidades. ¿Y qué es lo que necesitas para interactuar en una forma expandida con los espectros de las posibilidades y potencialidades? Necesitas expandir tu percepción de lo posible. ¿Y qué es esta estampilla del consenso? Es un escurrimiento de lo posible. Y desde la cuna hasta la tumba, esa es básicamente toda la información que la gente escuchará o verá. Y entonces eso se convierte para ellos en lo normal. Todo el mundo sabe eso, amigo. Y la estampilla del consenso puede ser también descrita como una creencia incuestionable. Recibimos esta información desde la cuna hasta la tumba, de los padres, del sistema educativo, de los medios, de todo este... Y no lo cuestionamos. Esa creencia incuestionable, percepciones coaguladas, solidificadas dentro de toda una vida de percepción de posibilidades. Y otra parte de este engaño, estampilla del consenso, es la familiaridad, lo cual también es una expresión de la creencia incuestionable. Cuando algo se convierte en familiar, deja de ser cuestionado. Se convierte en un adorno, se convierte en un... Todo el mundo sabe eso. Se convierte en... Este es el mundo real, hermano. Pero cuando cuestionas lo familiar, y yo he estado haciendo eso por 30 años, Dios mío, no se para ser examinado, porque es un engaño, la mayor parte de ello. Y la idea es mantener a la gente caminando desde la cuna hasta la tumba, dentro de la banda de percepción de esta estampilla del consenso, sin desviarse nunca para ningún lado. Y una de las razones por la que ellos no quieren que la gente tenga confirmación más allá de las preguntas de la interacción extraterrestre con el planeta Tierra es porque imaginen lo que le pasaría a la percepción humana de lo posible, a la percepción humana de la propia identidad y de la realidad, si de repente la gente se diera cuenta sin posibilidad de duda de que hay vida extraterrestre allá afuera. En lo personal, yo miro el cielo cada noche y me digo, creo que hay una posibilidad. Porque ¿qué pasaría? Saldrían disparados en todas las direcciones. La estampilla del consenso estaría muerta y enterrada en un solo día. Y esa es la cinta transportadora en la que se supone que debemos estar parados desde la cuna hasta la tumba. Lo que consume tu mente controla tu vida. Y este sistema de control se basa en consumir nuestras mentes con un montón de malditas pavadas. Lo cual podría explicar por qué a menudo tenemos un mundo que se sincroniza con eso. Así que salimos del útero. Nuestros padres han pasado por el sistema, nosotros estamos a punto de empezar. Empiezan a influenciar nuestras percepciones. En un tiempo muy breve empezamos la escuela, el secundario, la universidad, y la estampilla del consenso del Estado es pegada día tras día, día tras día, día tras día, año tras año, década tras década. Y entonces sales del mundo de la escuela y pasas al mundo del trabajo, y en vez de hacer lo que la maestra dice, empiezas a hacer lo que el jefe dice, y entonces tienes una familia y produces otro retoño al que empiezas a programar de la misma manera que te programaron a ti, y entonces, eventualmente, llegas al final. Te pierdes en el olvido o en el tacho de reciclado llamado reencarnación.
Y este es el verdadero sentido de eso, desde el punto de vista del sistema, que en última instancia yo sugiero que está controlado por una fuerza no humana, meterlos adentro, mantenerlos confundidos, sacarlos y sacar una ley tras otra. Punto. Es un programa. El control de la información lleva al control de la percepción, y el control de la percepción lleva al control de la experiencia. Y en los niveles más profundos de esta construcción de control saben perfectamente eso, y por eso es que trabajan tan duro con la estampilla del consenso para evitar que sepamos eso. Y esta es la razón por la que actualmente estamos viendo la concentración de la información recibida por la gente en las manos de estos gigantes de la Internet, que no son otra cosa que pantallas para el Pentágono y las redes de inteligencia. Y esa es la razón por la que ellos rastrean toda esta información. Incluso la gente es desafiante, dicen, es porque quieren hacer dinero con las publicidades. Eso es solo un nivel de todo esto. Quieren datos porque están trabajando, son la fachada de la máquina de inteligencia del Pentágono. Y la idea es asegurarse de que ellos controlan, en última instancia, al final, toda la información que recibe la gente. Callar los medios alternativos y al final incluso callar mucho de lo que llamamos los medios masivos. Está ocurriendo, hay diarios que están cerrando a causa de esto, porque saben que si controlan la información que recibimos y la información que no recibimos, entonces ellos nos controlan a nosotros. Así que somos conciencia, y en última instancia conciencia infinita, expresiones, puntos de vista de esa conciencia interactuando consigo misma. Pero todo cambia si nos damos cuenta de eso. No más falsas fronteras o divisiones de religión y de ingresos y de color o de razas, porque todos somos una sola conciencia teniendo experiencias diferentes. Debemos ser aislados, debemos permanecer en guerra unos contra otros y entonces debemos identificarnos con nuestras etiquetas, las que nos dividen. Así es como funciona. Y comienza desde muy jóvenes. Que empiecen jóvenes y que sigan así toda la vida. Y así es como los jóvenes son los objetivos, más que nadie más, por todo esto que está ocurriendo. Encarcelados por el sistema educativo, que no es otra cosa que una descarga de las versiones de la realidad del sistema, de lo que ellos quieren que la gente crea para su propia experiencia de vida humana. Manténlos enfocados solamente en la realidad de los 5 sentidos. No dejes que se hagan preguntas y examínalos para asegurarte de que aceptan la descarga. Y si Johnny o Jane no aceptan la descarga y empiezan a hacer preguntas, entonces, hola, sí, soy la señora Brown, soy la maestra. Tenemos un problema con Johnny y Jane. Sí, ¿qué pasó? Están haciendo preguntas. Y no podemos permitirlo porque entonces todos empezarán a hacerlas. Y esa es la razón. Debes aceptar esa descarga. Estudios demuestran que los niños nacen genios creativos, pero el sistema educativo les destruye la imaginación. Es exactamente lo que se supone que debe hacer. Así que es una operación de programación. Por supuesto, la gente que sigue el programa, incluso la gente joven, y lo aceptan y lo descargan, presionan a los otros, a los que no quieren descargarlo para ver el mundo de una forma diferente, y los llaman raros o chiflados y los maltratan por el crimen de ser diferentes. A mí me pasó solamente un poquito, no me importa. Digan lo que se les ocurra, mañana dirás otra cosa, amigo. Debes creer en lo que hacemos. Entregamos nuestras mentes, entregamos nuestras percepciones. ¿Qué es eso de tener una mente propia y pensar por ti mismo? Eso es desagradable. Estamos prisioneros de la conformidad. Debemos conformarnos, hay que conformarse. ¿Qué pensarán los vecinos? Que no te importe una mierda, hermano. Prisioneros de la supervivencia, tratando de ganarse la vida. Si puedes obligar a la gente o presionar a la gente para tener que servir a tu sistema, para tener que ganar dinero para sobrevivir, entonces son tuyos. Y así que realmente el encarcelamiento es estar encarcelado por la percepción, lo que significa un emprisionamiento perceptual por la estampilla del consenso. Algo que debemos
empezar a desvelar, porque así es como llegamos a este estado de control humano masivo. Así que aquí estamos, viviendo, experimentando en este vasto e infinito para siempre de conciencia y potencialidad, de posibilidad, de ilimitabilidad. Pero percibimos una pequeñísima fracción de eso. Y todo aquel que sale de esto y percibe de una forma diferente es llamado chiflado, loco o peligroso. Y por supuesto, esta estampilla del consenso va más allá de las instituciones educativas, porque pasas los exámenes cuando le dices a la estampilla del consenso lo que quiere escuchar. Entras al mundo de la medicina y la política y en el mundo corporativo del periodismo y de la ciencia y la universidad y llevas contigo toda esa programación central de lo normal, esa percepción de cómo son las cosas y de la propia identidad. Y estas instituciones están todas pobladas por aquellos que han pasado por este sistema. Y ellos se confirman unos a otros que así es como son las cosas. Los periodistas no van con los sanadores alternativos para hablar de salud, van con el doctor, quien les pone la estampilla, la versión de la medicina. Ellos no irán a ver a alguien que estudie la realidad con una mente abierta, van a ir a ver a un científico que les dará la versión repetida y arcaica de la ciencia. Y así es como es una religión que se autoperpetúa. Porque eso es lo que es. Estoy diciendo que es una religión. La gente habla de religión. Hasta cierto nivel esto es verdadero. Son las iglesias, las mezquitas y las sinagogas y los templos. Y es sistemas de creencias. El cristianismo, el hinduismo y el judaísmo y el islam. Pero en realidad son todos lo mismo y hay un solo nivel de religión, como veremos. Pero pensemos en esto, en la escala en la cual la humanidad se permitirá a sí misma que la programen en su percepción de la realidad. Estamos diciendo, y muchos lo están aceptando, que es decir, muchos de ellos no se dan cuenta que estamos operando en una pequeña brizna, en el muy pequeño 5% de lo que se percibe, de la energía, etcétera, que existe en el universo. Y sin embargo, las religiones dicen que todo lo que necesitas saber para vivir tu vida y entender el mundo y a ti mismo está entre las tapas de un solo libro, dentro de una pequeñísima brizna del muy pequeño 5%. Personalmente pienso que hay probablemente mucho más para aprender que eso. Eso es lo que siento en mi interior. Pero lo concreto es que la gente piensa que eso es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué los musulmanes, la gente que nace en una familia musulmana invariablemente se convierte en musulmán? ¿Por qué la gente que nace en familias judías invariablemente sigue en el judaísmo? ¿Por qué la gente que nace en los estados del sur de Estados Unidos invariablemente son cristianas? Porque gracias al viso a la programación, es todo lo que van a escuchar en su puta vida. Y entonces su cerebro lo convierte en una profecía autocumplida de creencias y percepciones. Y entonces, claramente, como ya he explicado, ellos caerán en ese estado y creerán cualquier maldita cosa. Y la religión, como ya dije, es más que solo ladrillos y libros y templos e iglesias. Todas estas cosas son religión. Esta es la definición de religión que da el diccionario. Conformidad escrupulosa, un sistema de creencias mantenido con ardor y fe. Sobre esa base, la medicina tradicional es religión. La universidad y la educación es religión. La política es una religión. Y la ciencia es una religión. Todas estas son religiones porque todas están escrupulosamente conformadas por un sistema de creencias mantenidas con ardor y fe y con frecuencia sin una maldita evidencia.
Y entonces tenemos a los políticos diciéndonos qué es lo que deberíamos hacer. Las mentes con la estampilla diciéndonos lo que tenemos que hacer. Soy un profesional universitario, voy a decirte qué es lo que tienes que creer. Soy un científico, déjame decirte qué es la realidad y la más graciosa de todas. Soy periodista, te voy a decir lo que pasa. Esa me gusta. Todos ellos son feligreses y sacerdotes en la religión de la estampilla. Si los ciegos guían a los ciegos, ambos van a caer en la zanja. Tenemos que dejar de seguir a los ciegos y empezar a abrir nuestros ojos a lo que nosotros vemos y no a lo que ellos nos dicen que veamos. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si puedes hacer que la población crea en esta angosta banda de realidad de la estampilla, mientras tú sí entiendes cómo la realidad realmente funciona, ustedes, a pesar de que sean pocos, están en una posición con un enorme poder para controlar a la gente, para mantenerla encandilada por un engaño. Y todo lo que estoy describiendo, irónicamente, es lo que la gente llama vivir en el mundo real. Y ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Y hablaré de esto brevemente. El siguiente nivel, que es el control de la realidad usando inteligencia artificial. ¿Y de dónde viene todo esto? De la misma red de inteligencia del Pentágono. Esa mano escondida, esa tela de araña que es Silicon Valley. Quienes están absorbiendo el control de la información y quienes están recolectando la información personal de la población mundial. La idea, y ellos lo dicen abiertamente porque los charlatanes de ventas dicen que nos hará superhumanos, que nos hará posthumanos y subhumanos, es que debemos estar conectados a través de interfaces de tecnología cerebral a inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial se convertirá en la mente humana. Ya no será necesario nada más para poder controlar la información, para manipular la percepción, lo cual dictamina la experiencia. No se necesitará otra cosa, porque la inteligencia artificial se convertirá en nuestra percepción. Directamente no será necesario manipular nada. Así que, ¿cómo escapamos de esta prisión mental? En realidad no es tan difícil como parece. Nos desconectamos del programa, dejando de darle nuestras percepciones, nuestras creencias de la realidad de toda corriente principal. Porque al final las corrientes principales de todo, de la ciencia, de la medicina, de la política, todas ellas están arriba de la pirámide o en el centro de la tela de araña, cualquiera sea la analogía que usen. Y serás golpeado por la misma fuerza que está dirigiendo todas estas corrientes. Así que mientras que hay individuos ilustrados dentro de estas organizaciones que no están felices con lo que está pasando, las mismas instituciones están en última instancia controladas por la misma fuerza, por lo tanto trabajan con la misma agenda. Y una de esas agendas es mantener fuera del alcance de la gente la existencia de vida no humana por las razones de las que ya he hablado y muchas otras. Así que así es como nos metimos en este lío. Y ¿saben qué? La gente dice, ¿y cuáles son las soluciones? No me interesan las soluciones. Las soluciones son desperdicio de tiempo valioso. Si miran la historia de las soluciones, verán que usualmente llevan a más problemas en la búsqueda de más soluciones. La forma de deshacerte de algo que no te gusta es no es encontrar una solución, es deshacerte de la causa del problema. Y entonces desaparecerá porque no puede manifestarse si la causa desaparece. No puede. Y si ese es el problema, hay que remover la causa del problema, recuperando nuestra mente, recuperando nuestras percepciones, volviéndonos gente que percibe su propia realidad, volviéndonos otra interfaz de computadora con las de los demás. Porque esto
Es una percepción de las posibilidades y las limitaciones que nos mantiene en servidumbre en lo que se llama, hay mucho para aprender sobre esto, historia no humana. Y si continuamos haciendo esto, si continuamos mirando hacia arriba a nuestros superiores y a nuestros amos, entonces, por no deshacernos de lo que causa el problema no desaparecerá, porque seguirán generándolo. Cambiando nuestra propia identidad de yo soy mis etiquetas a yo soy conciencia infinita, yo soy todo lo que ha sido y todo lo que puede ser, teniendo una experiencia de mis etiquetas. Todo cambia. Esa expansión del sentimiento de identidad se manifiesta como la expansión de la frecuencia y de la expansión del rango y naturaleza de esa frecuencia. Y entonces, la forma en la que interactuamos con la posibilidad y la potencialidad manifiesta una experiencia diferente. Estamos interpretando información dentro de un mundo. Entonces, nosotros controlamos esa interpretación, sí, controlamos nuestra percepción, lo cual lleva a la interpretación. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, a vivirnos a nosotros mismos, a ser nosotros mismos como conciencias, como un estado del conocimiento, teniendo una experiencia transitoria en un angosto rango de frecuencia, en vez de identificarnos con la experiencia, entonces todo cambia. Porque nuestras percepciones han atravesado una explosión y se han expandido. Entonces, nuestra interacción con las posibilidades y las probabilidades debe pasar por la misma explosión e interacción, y entonces lo que podemos manifestar atraviesa una explosión de nuevas posibilidades. Esto es lo que pasa cuando quedamos atrapados solamente en la estampilla del pequeño yo y de los 5 sentidos. Mi vida es un desastre. No entiendo por qué me pasa esto a mí. Cuando te quitas el casco visor, te sacas la estampilla, apagas el programa y empiezas de nuevo. Así que eso es quien realmente soy y lo que siempre he sido. ¿Por qué no veo el mundo como lo ven todos los demás? Un amigo por ahí se sacó el visor. La gente en esta sala sabrá de lo que hablo. ¿Qué pasa cuando te sacas el visor? ¡Estás loco! Billy está muy extraño. Ahora habla de extraterrestres, de conspiraciones. Nunca había estado tan preocupada. Hay que llevarlo al doctor para que le dé pastillas. Muy extraño. Y la gente a tu alrededor, siempre igual, van al trabajo, son responsables. No seas tonto. Y tenemos que aceptar eso. ¿Y qué tal si pasan 30 años y tengo que escuchar eso? Puedes lidiar con eso, puedes pasar por eso fácilmente, porque perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú vives solamente a través de los 5 sentidos, entonces verás el mundo de cierta manera, y tenemos que entender que así es como lo verán, y que pensarán que estamos locos, pensarán que estamos chiflados, pero eso no importa, porque lo que más importa es que buscamos saber la verdad de lo que está ocurriendo, en vez de conformarnos con la verdad de alguien más, simplemente en pos de una vida tranquila. Esta es una... Tengo un dicho. El precio de la cordura es la cordura. Porque el precio de la cordura en un mundo que hasta tal punto ha extendido la expresión de la locura puede ser alto, pero solamente si nosotros, solo si lo hacemos así. Tiene gente que me dice, usted tiene una vida llena de desafíos. No, o sea, como le dije a alguien hace un rato, salí a caminar por Manchester ayer, todo el día que pasó, y vi gente en silla de ruedas, vi gente sin piernas, vi gente ciega. ¿Y soy yo el que tiene la vida desafiante? ¿Es una broma?
¿Y qué clase de desafío? Repito, interactuar con la percepción y la potencialidad. ¿Quién decide si yo he tenido una vida desafiante o no? Yo lo hago. Si me preocupo por lo que otra gente piense de mí, si me preocupo por las burlas y el ridículo, estoy decidiendo ser una víctima de eso. Elijo no serlo. Entonces el desafío es conmigo y no con el que se burla. El precio de la cordura. El precio de la cordura. Quizás sea la cordura, pero la cordura es un don, no un grillete con una bola, a menos que nosotros lo permitamos. La única revolución real es la revolución de la percepción. Toda otra revolución ha ido por la misma pendiente. Tú ya has ido por esa calle, Neo. Ya sabes a dónde conduce. Y donde la revolución de la estampilla lleva es finalmente a más revoluciones de la estampilla que no llevan a ningún lado. Y esta es la cuestión. ¿Vamos a continuar como una especie humana con la identidad propia del pequeño yo o con la identidad propia que dice que el pequeño yo es solamente una percepción y no una realidad? Y que solamente podemos tener la identidad propia de la vastedad del para siempre. El yo real es simplemente conciencia, el estado de estar consciente, y potencialmente puede ser tan expandida hasta la realidad infinita misma. O puede ser encarcelada. Y es esta conciencia, más allá de la forma y todas estas cosas, lo que en realidad en parte abandona el cuerpo en lo que llamamos muerte. Y si miran, al final sabe Dios cuántas historias hay a lo ancho del mundo sobre experiencias cercanas a la muerte, pero en general la idea de que la muerte es el final es lo que está más allá de esta broma. Pero lo que sucede es que esta conciencia se queda atrapada en las burbujas de la percepción. Es lo que yo llamo yo soy un hombre, yo soy una mujer, yo soy un musulmán, yo soy un hindú, yo soy un CEO, yo soy un chofer de colectivos, yo soy un... Y esto crea este foco de atención, se convierte en nuestra percepción, el programa de burbujas que se crea al aceptar todas estas fuentes de información como cosa nuestra, y no lo son. Y en línea con eso aparece esta burbuja de arrogancia, en la cual todo lo que esté afuera de esa burbuja diciendo en realidad hay más para aprender, es rechazado sacudiendo la mano diciendo eres ridículo, estás loco. Así es como llegamos a esta situación, porque ese programa burbuja es una percepción de frecuencia y se convierte en una frecuencia y seguramente en una experiencia. Abramos nuestras mentes al verdadero ser y ambos serán terriblemente más expandidos. Así que lo que ha pasado, porque en lo profundo, en las sombras, sin olvidar esta fuerza no humana, que sabe cómo funciona todo esto y quiere mantenernos lejos de este conocimiento, hemos sufrido un secuestro de nuestra percepción, a través de lo cual esta fuerza está dictaminando nuestra frecuencia y entonces dictaminando nuestras experiencias. Como dicen que dijo Buda, la mente que percibe la limitación es la limitación. Esa es la única limitación que existe. La limitación es una percepción de la limitación. Mi vida nunca cambiará. Mientras yo crea que nunca cambiará, nunca lo hará. ¿Por qué? Porque no puede. Así que, ¿de verdad nacimos solo para trabajar, pagar las cuentas y morir? Si creemos que así es como son las cosas, entonces así van a ser, pero no tienen por qué ser así. Las posibilidades ilimitadas son la percepción de que no hay límites. Todo es nosotros. Y cuando hacemos esto, oh, lo hice, fui siempre yo, todo lo hice yo, sí. Esa es la verdad de oro que nos liberará de este sinsentido, donde pensamos que no tenemos el control, sino que alguien más lo tiene.
Nosotros estamos creando nuestra realidad, solo que ellos no quieren que sepamos eso. Si no miramos al espejo, siempre culparemos a otro. Y eso es una parte importantísima de esto. Ellos quieren que culpemos a todos los demás, porque mientras estamos culpando a los demás, no nos damos cuenta de que estamos creando aquello de lo que culpamos a los otros. Y yo hablo de esta conspiración y de la gente que está detrás de ella, sí, pero nosotros somos los responsables. Apenas un puñado de personas, ya sean humanos o no humanos, no pueden controlar a otras 7.5 billones, a menos que esos 7.5 billones les entreguen su poder, les den sus percepciones a ese pequeño grupo. No puede pasar. El pequeño yo es baja frecuencia, es un bucle limitado de retroalimentación con todo lo posible. La alta frecuencia infinita expande el bucle de retroalimentación con todo lo posible. Todo es energía y eso es todo lo que hay. Sincroniza la frecuencia con la realidad que quieres y no podrás evitar obtener esa realidad. Y debido a este bucle de retroalimentación, si piensas en mierda, tendrás mierda. Así es como funciona. La percepción de que necesitas, que tienes que tener mierda, significa que recibirás mierda. Cuando dices, me cansé de esto, no voy a... Básicamente ya no estoy decodificando esa realidad, ya no forma parte de mí, ya no estoy aceptando mierda, ya no la aceptaré. Entonces, no obtienes mierda. Si piensas que puedes o piensas que no puedes, de cualquiera de las dos formas estás en lo correcto a causa de este proceso. Acá hay algunos pósters que hice, que pienso que deberían estar en cada casa y en todos los edificios del mundo. Cambia la percepción y cambiarás la realidad. A menudo la gente quiere que su realidad cambie. Quieren que su realidad cambie, pero ellos no cambiarán su percepción de la realidad y por lo tanto su realidad nunca cambiará porque no puede. Nosotros dictaminamos, decodificamos nuestra experiencia, por lo tanto necesitamos tomar el control de ese proceso de manifestación de esta llamada alucinación controlada. Y eso significa dejar atrás el intelecto, no dejar atrás ambos porque así no interactuaríamos en absoluto, pero lo detendremos para que deje de ser nuestro amo, porque el intelecto ha tomado el control de la mente humana, hasta el punto de que el intelecto es percibido como el gran árbitro de la inteligencia, de la sabiduría y del ingenio, y no lo es. Albert Camus dijo, un intelectual es alguien cuya mente se mira a sí misma. ¿Por qué? Porque el intelecto opera en el reino de los 5 sentidos, por lo tanto, está en el mundo y le pertenece y permanece girando, girando y girando, desapareciendo en sí mismo. Está dentro del programa y es del programa, y entonces es consumido y controlado por el programa. Todo este sistema está dominado por ¿qué cosa? ¿Qué es lo que toma sus decisiones? El intelecto. Entonces, quiere poner a los niños en el intelecto desde la más temprana edad posible y mantener a la gente ahí adentro por el resto de sus vidas, en la prisión de la mente. Mételos ahí, confúndelos y sácalos. Y manténlos con miedo, manténlos en un estado de baja vibración. Entonces nuestras interacciones con la posibilidad y la probabilidad interactuará en ese estado de baja vibración. Pero hay una gran forma de escapar. Hay un gran escape de esta calecita de colores, de este carrusel donde pensamos que podemos agarrar al caballito del hocico, pero no podemos porque el sistema está manipulado. Y la forma de escapar es no intentar agarrar al caballito de adelante, decirle, vete al diablo a la calecita, ya no lo voy a aceptar más. Un famoso nativo norteamericano, alce negro, dijo, en el centro del universo habita el gran espíritu, y ese centro está en todos lados, está dentro de cada uno de nosotros. Yo iría más allá del universo, el cual es solamente una parte del infinito para siempre. Y diría que la conciencia infinita es una conciencia en sí misma. Ese nivel de conciencia que está consciente de su propia infinidad está en todas partes. Y nosotros solamente tenemos que abrir nuestras mentes para conectar con ella. ¿Por qué? Porque somos ella, solo que lo hemos olvidado.
Y para llegar a ese punto necesitamos salir de nuestra cabeza, dominar la cabeza y el intelecto. Y así el intelecto sirve a nuestra conciencia en vez de ser su amo y su árbitro para todo. Fuera de la cabeza y dentro del corazón, el cual interactúa con el infinito posible y probable en un nivel totalmente diferente al de la cabeza. Esta es la razón por la que quieren que cerremos nuestros corazones. Esta es la razón por la que no quieren que sigamos nuestro conocimiento, nuestra intuición, las que vienen de este centro de energía. Ellos nos quieren acá adentro porque entonces nos tienen. El cerebro humano tiene dos hemisferios, y aunque más allá de que el cerebro es holográfico y entonces todo está en todos lados, pero hay áreas de especialización. El cerebro de la izquierda y el cerebro de la derecha no ven la realidad de la misma forma. El cerebro de la derecha está más próximo al corazón y el cerebro de la izquierda está bastante más alejado de la percepción de la realidad del corazón en la realidad del mundo programado en la que vivimos actualmente. El lado izquierdo del cerebro decodifica la realidad para ver lo pequeño, para ver todo separado de todo lo demás. Su método de comunicación es el pensamiento y su centro de operaciones son los 5 sentidos. Es el científico, el académico, el político, el periodista, el pensador del sistema. Es la casa de la estampilla. El cerebro derecho ve las conexiones, ve por lo tanto el panorama, no ve los píxeles, ve las imágenes, ve las conexiones. No puedes entender el mundo con el cerebro izquierdo, porque para él todo está separado de todo lo demás. Solamente puedes entender el mundo con el lado derecho del cerebro, el cual ve cómo todo está conectado al final de cuentas. Su método de comunicación es la intuición, el conocimiento. Y su área de operación son los sentidos más elevados. Es el artista, es el creativo, es el que está afuera de la caja del mundo. Es la imaginación, es el inconformista, el que no se conformará con ser como todos los demás. ¿Y dónde está completamente y absolutamente focalizado el sistema educativo? Las materias de la educación, la naturaleza de su funcionamiento está abrumadoramente, casi completamente focalizada en el lado izquierdo del cerebro de los niños, para ponerlos en esa prisión intelectual desde la más temprana edad. Y la forma para superar eso, para activar el lado izquierdo del cerebro, es a través del corazón. Corazón, conciencia, amor, sabiduría, perspectiva, contexto. Hay una organización en Estados Unidos llamada Instituto de Matemática del Corazón, la cual se especializa en investigar y en estudiar el poder del corazón, no del corazón físico, a pesar de que estén conectados, sino de este corazón que es un vórtice energético en el medio del pecho. Ellos dicen que el espectro del corazón es 100.000 veces más poderoso eléctricamente que el cerebro y 5.000 veces más poderoso magnéticamente. Lo que eso nos dice en otro lenguaje y en otro contexto, el que sea más poderoso eléctricamente y más poderoso magnéticamente, significa que está más expandido en su conciencia, más expandido en su percepción, más expandido en su entendimiento. La cabeza piensa, es un muy bajo nivel de pensamiento. El pensamiento piensa porque no sabe, y por eso es que piensa y tiene que hacer cosas. El plexo siente, y en este mundo de manipulación, con frecuencia siente vibraciones emocionales bajas la mayoría de las veces. Pero el corazón sabe. Y el corazón sabe porque está conectado a ese nivel de conciencia que sabe. Y entonces, cuando nosotros hablamos de intuición, no decimos mi intuición piensa, decimos mi intuición sabe. Y observen el lenguaje gestual. ¿A dónde señalamos cuando decimos estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando? ¿A dónde van las manos cuando decimos lo sé,
Simplemente lo sé. Instintivamente, hacia ese punto de interacción con la realidad expandida, la que simplemente lo sabe. La gente piensa demasiado y sabe muy poco. Y esa es la idea, y siempre lo ha sido. Einstein dijo, nunca hice ninguno de mis descubrimientos a través del proceso del pensamiento racional. No, su mente vagaba por afuera, dentro de la posibilidad infinita de la potencialidad y la posibilidad, que es de donde viene la inspiración. Esta es la razón por la que toda la gente grandiosa que estaban adelantados a su tiempo, ahí es donde fueron. Porque no es que ellos estaban adelantados a su tiempo, ellos estaban fuera del tiempo y de esta construcción en la cual el tiempo es una parte fundamental del engaño. Pensar es una burbuja de percepción. Crea división, aislamiento, porque así es como percibe el maldito mundo. Conocimiento, el corazón sabe que somos uno. Y entonces percibe eso al llegar el momento. Baja frecuencia, cabeza a cabeza. Alta frecuencia, corazón a corazón. Y es asombroso cómo hablamos de la gente en términos relacionados con el corazón. Absolutamente. ¿Cuán abierto está tu corazón? ¿Cuán cerrado está tu corazón? Hablamos de gente que tiene un gran corazón, de otra que no tiene corazón, de otra que tiene un corazón frío. ¿Y qué es no tener corazón? ¿Qué significa no tener corazón? Significa que este vórtice está cerrado y que la cabeza tiene el control total de la percepción. A esa gente las llamamos psicópatas. Y las cabezas con características psicópatas están guiadas por la falta de empatía, por la falta de remordimiento, sinvergüenza, aprovechadores, mentirosos patológicos. Voy a hacer lo que sea para obtener lo que quiero. Y estas son las características particulares de aquellos que controlan a la sociedad humana y a los que ahora llamamos el 1% o la élite. ¿Por qué? Porque ellos tienen corazones cerrados, por lo cual no tienen consecuencias emocionales por nada de lo que hagan. Y ellos quieren llevarnos a ese mismo estado del ser. Entonces, como los nativos norteamericanos decían, hay dos lobos dentro de la gente. Uno es la cabeza, es la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la codicia, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. Y ahí es donde ellos quieren que esté la humanidad. Pero también está el corazón, que es la alegría, es amor, paz, serenidad, humildad, amabilidad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión. Como dijeron los nativos norteamericanos, ¿qué lobo gana? El que más alimenta. Y nuestra sociedad está estructurada para alimentar a ese, y tenemos que dejar de hacerlo. De otra forma, este mundo nunca cambiará. Y en la mayoría de la gente existe esta guerra entre el corazón y la cabeza, que sigue y sigue y sigue. ¿Qué dice tu corazón? Bueno, mi cabeza dice esto, no puedes hacer eso. O, ¿qué dirá mi madre? ¿Qué pensarán mis compañeros de trabajo? Y lo que necesitamos es este balance entre el corazón y la cabeza en este mundo, pero no de él. Y ese es el camino a casa. Y esto, mejor expliquemos esto antes de avanzar. Hay una antigua profecía de los nativos norteamericanos, muy antigua, sobre el tiempo, en la última parte del siglo XV, cuando la cabeza sería conquistada, pero que habría un tiempo, dice esta profecía, en los años de 1990, cuando el corazón empezaría a regresar. Y esta es brevemente una descripción de lo que esa profecía dice. Las sociedades humanas decidieron continuar por dos caminos diferentes. Uno fue el camino del cóndor, que es en realidad el camino del corazón, de la intuición, y el otro fue el camino del águila, el cual es el camino de la ciencia, de la industria. Y se fueron por caminos separados. Está profetizado que durante lo que se conoce como la octava Pachicuri, una Pachicuri es un periodo de 500 años, lo cual comenzó en los años de 1490, la gente águila se volvería tan poderosa que prácticamente llevaría a la gente cóndor a la extinción. Pero la profecía continúa diciendo que durante los próximos 500 años, empezando en los años de 1990, llegaría un tiempo
con el poder de reunir ambos a la vez, para que el águila y el cóndor volaran juntos en el mismo cielo, danzaran juntos en el cielo y crearan un nuevo nivel de conciencia. Así que depende de nosotros hacer que eso pase. Vi hace unos meses atrás algo que me recordó cuando escribí este libro, cuando tuve las experiencias que me llevaron a este libro, Vibraciones de la Verdad. Y esto ocurrió en 1990. Y cuando la tapa de mi cabeza voló por el aire en el show de Wogan, de hecho el año anterior a ese, antes de que todo se hiciera público, me reuní con una serie de psíquicos. A una fui a verla porque decidí ir a verla, pero los otros simplemente llegaron a mi vida por sincronicidad. Y creo que viví en un mundo de lo psíquico en esa época por alrededor de 2 meses. Y había un tema recurrente que me fue transmitido a través de todas estas personas distintas, que había un cambio vibracional viniendo, que iba a despertar a la humanidad de su inactividad, que iba a despertarla de este coma en el que hemos sido inducidos. Y eso, y al mismo tiempo, que la gente empiece lentamente a abrir sus mentes más y más evidentemente, todo lo que ha sido escondido no sería revelado. Esta vibración traería todo a la superficie, todo lo que ha sido escondido, para que podamos verlo, por fin. Por eso el nombre que le puse al libro, Las Vibraciones de la Verdad. Y cuando miro para atrás a 1990, cuando me encontré con esto, no había evidencia o lo que sea de que esto estaba pasando o de que pasaría. Y ahora veo el mundo desde la perspectiva de 2018, desde mi propia travesía, ahora que conscientemente lleva casi 30 años. Y lo que me dijeron que ocurriría está ocurriendo. Miren lo que sabemos ahora y que no sabíamos en 1990. Miren lo que no sabíamos hace 5 años, hace 2 años, y más y más. Miren el número de gente que están cuestionando la realidad y cuestionando el mundo y los eventos del mundo como nunca antes. Y no solamente en términos numéricos, pero también en términos del tipo de gente que de repente están viéndolo o empiezan a verlo. Se debe a que este cambio vibracional está empezando a manifestarse cada vez más y más obviamente. Así que cuando el panorama se vea poco prometedor, y si solamente lo ves desde el espejo, desde los 5 sentidos, a través del filtro de los 5 sentidos, se verá poco prometedor, pero no lo es. Estamos en el proceso de la fuerza inamovible buscando dentro del ojo del aparentemente inamovible objeto. Pero el ojo inamovible de esta conspiración para controlar a la sociedad humana no es inamovible. Pero la fuerza está ahora empezando a manifestarse en los corazones y las mentes de cada vez más gente y es irresistible. Y necesitamos salir del pensar en eso al hacerlo, porque nunca cambiaremos el mundo siendo lo que queremos cambiar. Tenemos que ser lo que queremos que el mundo sea. Y tenemos que darnos cuenta individual y colectivamente que es nosotros y que siempre lo ha sido. Y del poder que eso encierra. El único control es el control que percibimos que debe ser el control. El control real, el verdadero poder, está dentro de todos nosotros. Y de que las revoluciones de la estampilla no van a cambiar nada. Acciones violentas vuelven violento al mundo y por eso es que las revoluciones crean más y más de lo mismo. Y necesitamos darnos cuenta de que nuestra reacción dictamina lo que va a ocurrir después. Si nos quedamos sentados y callados y solamente nos quejamos sobre lo que está pasando, pero no nos levantamos y lo decimos a viva voz desde las terrazas, si no hacemos todo lo que podemos para alertar a la gente sobre lo que está pasando, si nosotros silenciosamente cedemos porque tenemos miedo de lo que otra gente podría pensar o de lo que la autoridad pueda hacer, entonces esa reacción llevará a más de lo mismo. Cuando decimos, ya no voy a tener eso, yo soy todo lo que ha sido y todo lo que puede ser teniendo una experiencia, que es lo peor que puede pasar.
Yo soy un titular, un punto de atención, fluyendo y siendo transmitido a través de la realidad infinita para siempre.